dentro del desarrollo de los propios tratados, encontramos que las partes se tienen que poner de acuerdo para determinar qué entidad o qué organización internacional es la que se encargará de la guarda y custodia de ese tratado. Entonces, así podemos observar que en el caso de los tratados, las partes deben de ponerse de acuerdo de quién será el que se encargará de recabar los instrumentos de ratificación cuando se trata de un tratado de carácter multilateral. Cuando son tratados multilaterales es necesario que los estados determinen si será alguna de las partes las que fungirá como estado depositario o bien si tendrá que fungir este papel alguna organización de carácter internacional. Y vamos a observar que entre las principales obligaciones que tiene la organización o el estado depositario de ese tratado es de ir revisando si ya se completaron o no los instrumentos de ratificación necesarios para que inicie su vigencia ese tratado. Una vez de que el estado depositario o esta organización depositaria ya cuenta con todos los instrumentos de ratificación, tendrá que hacer la certificación correspondiente para determinar si se han reunido los números necesarios de instrumentos de ratificación para que inicie su vigencia. Y una vez hecha esta certificación de que se han reunido los instrumentos necesarios para que inicie su vigencia, tendrá que notificar al resto de los estados partes para indicarles a partir de qué fecha, a partir de qué momento iniciará su vigencia este tratado. Entonces, vamos a ver que el papel que tiene el estado depositario es de suma importancia. Adicional a esto, vamos a observar que el estado depositario tiene a su cargo la principal función de expedir las copias certificadas que correspondan cuando sean solicitadas por alguna de las partes y, bueno, tendrá que expedir el documento correspondiente. Ya sabemos que las copias certificadas deben de reunir ciertos requisitos y evidentemente tiene que ser emitido por una autoridad con la que cuente con este tipo de facultades al interior de los estados. En el caso de nuestro país tendrá que ser, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores en caso de que México sea considerado como estado depositario de algún tratado. La Secretaría de Relaciones Exteriores seguramente es la que fungirá para poder expedir las certificaciones correspondientes en relación a ese tratado. Bien, vamos a ver entonces que ya en el caso del estado depositario ya hemos definido cuáles son sus obligaciones. Ya vimos que en el caso del depósito de estos tratados puede designarse a un estado específicamente o bien puede designarse, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas, puede designarse a la Organización Mundial del Comercio, puede designarse a la Organización de los Estados Americanos como depositario o depositaria de estos instrumentos de ratificación, con las funciones que trae consigo el fungir como depositario de un instrumento de carácter internacional. Vamos a observar que también se tiene la obligación en determinado momento de registrar los tratados. No sé si por ahí recuerdan que cuando vimos en el tema de la clasificación de las normas del derecho internacional, observábamos que los estados tienen la obligación de registrar los tratados y de darle una especie de publicidad a estos tratados. La idea un poco de que se dé publicidad a los tratados es que ya no se celebren, digamos que tratados en oscurito, sino que se tenga publicidad de estos tratados, cuáles son los acuerdos alcanzados por las partes, y este registro se tiene a cargo de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, y esta Secretaría General de las Naciones Unidas tiene a su cargo llevar el registro de todos los tratados que sean sometidos o que los estados soliciten a la Organización de las Naciones Unidas su registro ante esta entidad. Entonces, la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas tiene a su cargo llevar el registro de estos tratados, y ahí si ustedes quieren consultar algún tratado que haya sido celebrado por algunos países o por algunos estados, este es el lugar idóneo para que busquen estos tratados que hayan sido celebrados entre las distintas partes que también pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Es pertinente señalar que este tipo de acuerdo de voluntades a nivel internacional es necesario que se registren ante la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en la Secretaría General, porque para el caso de que no se lleve a cabo su registro ante esta Secretaría, los estados, en caso de que exista alguna controversia o conflicto en la interpretación y aplicación de los tratados, implica necesariamente que
no podrá llevarse ante algún órgano de las Naciones Unidas en caso de que exista alguna controversia. Es decir, si México celebrara algún tratado, por ejemplo, con Israel, Irak o con cualquiera de estos países, si llega a celebrar algún tratado y no es registrado ante la Secretaría General de Naciones Unidas, en caso de que exista alguna controversia en la interpretación y o aplicación de este tratado, no podrá ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia para que resuelva la controversia que se suscite entre los países. Recordemos que cuando se celebra cualquier tratado o cualquier acuerdo de voluntades traducido en algún contrato, por ejemplo, el problema surge en el momento en el que alguna de las partes deja de cumplir con alguna de las obligaciones que derivan en el ámbito interno de los contratos, y lo mismo acontece a nivel internacional. Los problemas empiezan a surgir no cuando se celebra el tratado, sino cuando viene el momento en el que tiene que interpretarse, en el momento en que tiene que aplicarse, y esto deriva necesariamente de que alguna de las partes ha dejado de cumplir con las obligaciones que derivan del tratado. Entonces, la idea de que se registren estos tratados es que se le dé publicidad, que todas las partes, o mejor dicho, que toda la comunidad internacional sepa cuál es el contenido de los acuerdos que han sido previamente alcanzados por las partes y que, bueno, están en posibilidad de consultarlo cualquier miembro de la comunidad internacional. Esta labor de registro, si se trata de organismos regionales, puede ser que la Secretaría General, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos, también se encargue del registro de todos los tratados que se den en el marco del sistema interamericano, o bien puede señalarse ahí que si se celebra algún tratado, aunque sea del sistema interamericano, subsista la obligación de notificarlo a la Secretaría General de Naciones Unidas para que se le dé publicidad a este tipo de documentos. Es importante señalarles que una vez que se ha llevado a cabo el registro por parte, en este caso de la Secretaría General de Naciones Unidas, vamos a observar que tiene la obligación de hacerlo público, y en el portal de la Organización de las Naciones Unidas, y específicamente por lo que hace la Secretaría General, ustedes pueden encontrar el registro que existe de todos los tratados que han sido llevados para esta situación ante la Secretaría General de esta organización. Entonces, la idea de que se registren también es que sean de carácter público, que es lo que tenemos en pantalla, es evitar lo que les decía hace un rato, la existencia de tratados que se hayan celebrado en lo oscurito, es decir, que todos los miembros de la comunidad internacional sepan el objeto y fin de los tratados celebrados por los estados que participaban en su creación. Y bueno, que sean públicos, que todo el mundo tenga acceso a este tipo de documentos. Y bueno, la idea es que se conozcan los derechos y obligaciones contraídas por las partes que han sido parte de los tratados. Ahora nos vamos al fundamento constitucional de los tratados. No lo vamos a poder ver, digamos que con detenimiento, todos los supuestos que tenemos y que establece la Constitución en materia de tratados, pero sí vamos a revisar al menos los más importantes. Entonces, vamos a ver que el artículo primero constitucional establece compromisos por parte de nuestro país en materia de derechos humanos, y sabemos que en materia de derechos humanos la situación cambia porque estamos hablando de que los tratados en materia de derechos humanos se encuentran a la par que la propia Constitución. En ese apartado, el artículo primero establece lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, aquí encontramos el lugar que ocupan dentro del orden jurídico nacional, el lugar que ocupan los tratados internacionales que son celebrados por parte del Estado mexicano. Ya en materia de derechos humanos, que nos quede claro que si bien es cierto que a través de la jurisprudencia la Corte ha establecido ciertos límites a los tratados, porque
puede ser que la Constitución establezca ciertas restricciones, ciertas limitantes al ejercicio de ciertos derechos. Lo cierto es que de acuerdo a lo que establece también la Constitución, también nos indica que al menos tenemos el principio pro persona y en consecuencia, pues en cualquier momento si tenemos algún derecho que se encuentre consignado en algún tratado, puede ser invocado y puede ser exigido en este caso al Estado mexicano para que cumpla en esta materia. Entonces, no olvidemos que en materia de derechos humanos, digamos que dentro de nuestro bloque que tenemos el caso de la Constitución, pero también a la par tenemos los tratados en materia de derechos humanos. Es importante hacer la siguiente aclaración, no necesariamente el tratado debe de llevar o la denominación de que se trata específicamente de un tratado en materia de derechos humanos, sino que estos pueden estar contenidos inclusive en tratados de carácter comercial o de otra índole y que pueden encontrarse implícitos el desarrollo de algunos derechos en esos tratados. En ese supuesto, aunque el tratado no sea su materia específica, el regular derechos humanos, puede ser que de estos tratados puedan derivar algunos derechos que puedan resultar aplicables en el orden jurídico interno. Nos vamos de aquí al artículo 15, tal y como lo tenemos en pantalla, y vamos a ver que el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también nos establece ciertas limitantes en cuanto a la celebración de tratados. El artículo 15 establece lo siguiente. Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos. Subrayo. México no puede celebrar tratados que tengan por objeto la extradición de perseguidos políticos en sus lugares de origen. Recordemos que en el caso de nuestro país tiene una fuerte tradición para aceptar refugiados políticos provenientes de otros países. El caso más reciente lo tenemos con Evo Morales, en donde pues México, de acuerdo a lo que establece este artículo 15, no puede celebrar este tipo de tratados con algunos otros estados en donde tenga por objeto regresar a sus lugares de origen a quien sea considerado como perseguido político por sus ideales o por simplemente estar en contra del régimen en turno. México ha recibido a personas con estas características y hay una fuerte tradición a nivel Latinoamérica en donde existe un acuerdo generalizado por parte de los estados en no permitir al menos la celebración de este tipo de acuerdos. Entonces, el artículo 15, observamos que en este apartado tiene una de las limitantes para la celebración de los tratados y tiene que ver con la extradición de reos políticos. Continuemos con la lectura. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o de tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Entonces, como ustedes pueden observar, existe una modificación o existen limitantes para la celebración de tratados por parte del Estado mexicano. La primera y la más importante es que en materia de extradición de presos políticos o de perseguidos políticos, México no tiene la posibilidad de establecer tratados en esta materia. Como aquí lo ven, está expresamente prohibido por la Constitución la celebración de este tipo de tratados. Segunda hipótesis, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. Es decir, si alguien cometió el delito de robo o algún otro delito que pudiera considerarse del orden común, pero si tiene la condición de esclavo en su lugar de origen, México no puede celebrar tratados en donde se autorice la extradición de este tipo de reos o de aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia y que puedan caer nuevamente en la esclavitud al momento que regresen a su lugar de origen. Entonces, México en esta materia no puede celebrar tratados que tengan por objeto la extradición de esclavos, ni de convenios o de tratados en virtud de los cuales alteren los derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que sean México ya parte. Entonces, observamos que en este apartado México no podría celebrar algún otro tratado que estuviera en contravención a los tratados de los que México ya ha sido parte previamente. Ejemplo de esto, si México es parte de tratados donde se proscribe el uso de la energía nuclear
para cuestiones de carácter bélico, México no podría participar en un tratado de esa naturaleza en virtud de que ya ha celebrado tratados previos donde México se compromete a la no proliferación de armas de carácter nuclear y tampoco utilizarlas en el desarrollo de conflictos bélicos con otros estados, con otros países. Y si se atenta si se pretende la celebración de algún tratado que pudiera contravenir la Constitución, es decir, los derechos fundamentales consignados en este tratado, digamos que en la propia Constitución establece esta limitante y no podrían ser celebrados por el Poder Ejecutivo y no podría estar vinculando al Estado mexicano en este sentido. Vamos ahora rápidamente al artículo 76, fracción primera, y aquí vamos a encontrar que el artículo 76, fracción primera, nos establece algunas de las facultades que de manera exclusiva tiene el Senado de la República, y aquí encontramos que dentro del proceso de celebración del tratado, encontramos que el Senado de la República tiene las siguientes facultades. Fracción primera, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente rindan al Congreso. ¿Cuál es el secretario de despacho correspondiente? Es el ministro o secretario de Relaciones Exteriores, el que tiene a su cargo el rendir estos informes de manera anual. Estos informes que presenta el secretario de Relaciones Exteriores tienen que ver con la manera en la que se ha desplegado la política exterior del Estado mexicano, los acuerdos alcanzados con los otros miembros de la comunidad internacional, cómo se ha dirigido la política exterior de nuestro país. La idea es de que el Senado de la República esté plenamente enterado de cómo es que se ha realizado esta tarea por parte del Ejecutivo Federal y sepa cuáles son los alcances que ha tenido el desarrollo de ciertos vínculos con el resto de la comunidad internacional. Vamos a ver lo siguiente. En el siguiente párrafo establece esto. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. Entonces, como ustedes pueden observar, el Senado de la República está muy atento a lo que realice el Ejecutivo Federal, pero también está muy atento a la celebración de los tratados. Vamos a ver que en el tema de los tratados, cuando son en materia económica, el secretario correspondiente, en este caso el de Relaciones Exteriores, tiene que informar al Estado mexicano de cuáles son las desventajas de la celebración de este tratado, qué es lo que México estaría perdiendo en caso de que no se celebre ese tratado, las ventajas que podría obtener el Estado mexicano a partir de la celebración de este tratado, y bueno, pues encontramos una serie de acciones que se tendrían que realizar por parte del Poder Ejecutivo. Como advertirán, el Senado de la República tiene que estar atento y tiene que revisar las decisiones que tome el Ejecutivo Federal en cuanto a la decisión de terminar, renunciar o suspender, modificar algún tratado que haya sido celebrado por parte del Estado mexicano. Lo mismo sucederá con las interpretaciones o las declaraciones interpretativas que se hagan en torno a los tratados, en donde tendrá la facultad de aprobar este tipo de decisiones que pueda adoptar el Ejecutivo Federal. Entonces, digamos que la tarea es fundamental que tiene en materia de política exterior el Senado de la República, y claro está que para la aprobación de los tratados, y lo que por ahí les comentaba hace unas clases, no sé si alguien hizo la tarea, les pedía de favor que revisaran si se exigía alguna mayoría calificada para la aprobación de los tratados. No sé si alguien lo revisó y que nos quiera compartir lo que haya encontrado a partir de su investigación, o nos seguimos con la clase. ¿No? ¿Nadie? Bueno, nada más les adelanto, ya que veo que nadie quiere participar, es que en el caso de la aprobación de los tratados no se exige una mayoría, solamente se exige la aprobación del 50% más uno de los senadores presentes cuando se da la aprobación de los tratados, pero fíjense lo relevante de esto, porque parecía que es más fácil la aprobación de un tratado que inclusive la aprobación de una reforma a nivel constitucional, porque sabemos que a nivel constitucional, cuando se requiere realizar alguna reforma,
se requiere una mayoría calificada para que ésta pueda prosperar. Si se quiere desaparecer, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral o se quiere desaparecer a alguno de los otros organismos autónomos, es necesario que se realicen reformas a nivel constitucional para que esta pueda avanzar. Si no existe una mayoría calificada en las cámaras, pues simplemente no vamos a tener una aprobación a nivel constitucional de esa reforma. Entonces, en el caso de los tratados no se requiere una mayoría calificada para esto, solamente se exige que sea aprobado por la mitad más uno de los senadores presentes en la Cámara. Es lo único que se va a requerir para la aprobación de los tratados, no se necesita más. Y bueno, haciendo un poquito la comparación con lo que sucede con una reforma a nivel constitucional, recordemos que además de exigirse esta mayoría calificada para la aprobación de reformas constitucionales, también observamos que se requiere la aprobación al menos de 16 congresos de las entidades federativas para que pueda completarse una reforma a nivel constitucional. Lo que trato de transmitirles, si bien es cierto que los tratados en materia de derechos humanos se encuentran a la par de la Constitución, tal pareciera que el mecanismo para la aprobación de los tratados en esta materia es más flexible porque no se requiere una mayoría calificada, sino que solamente se requiere una mayoría simple para que se pueda dar la aprobación de este tipo de tratados. Entonces, la trascendencia es significativa porque este tipo de acuerdo de voluntades vincula al Estado mexicano, tiene que cumplirlo. Y bueno, adelante, Marlene. Por ejemplo, es lo que se menciona en el artículo 72 constitucional. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Marlene? Tienes tu micro apagado, Marlene. Creo que no nos escuchó. Marlene, no te escuchamos. ¿Lo estás revisando? No. ¿No? No. Dice, artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Ok, recordemos que en el caso de la aprobación de los tratados le corresponde de manera exclusiva hacerlo al Senado de la República. Si ustedes tienen oportunidad, revisen la ley del Congreso y no se establece alguna mayoría específica para la aprobación de los tratados, que era la tarea que les había encomendado, y un poquito era despertar la curiosidad en ustedes de por qué para la aprobación de un tratado se exige solamente una mayoría simple para que se logre la aprobación de esto, y no se exige una mayoría calificada para la aprobación cuando inclusive los tratados pueden estar a la par de la propia Constitución, y dada la trascendencia que tiene y la forma en la que tienen que cumplirse estos compromisos por parte del Estado, tiene un impacto en las resoluciones que se emiten inclusive por el Poder Judicial, y que también vincula al Poder Ejecutivo cuando se celebran este tipo de acuerdos de voluntades. Entonces, esto es solamente por lo que hace al tema de los tratados en materia de derechos humanos, pero también resulta aplicable en los tratados en materia económica. Hago especial énfasis en los de derechos humanos porque estos sí se encuentran a la par de la Constitución, y los tratados en materia económica, tal pareciera que está la Constitución y después vienen las leyes federales, y tendríamos que ver también el lugar que ocupan los tratados en esta materia dentro de esta pirámide que él señala. Que quizá existen algunos teóricos que por ahí dicen que nos debemos olvidar ya de la pirámide kelseniana, porque no existe ya como tal una jerarquía de las leyes. Habría que ver si esto es cierto, porque en algunos casos yo creo que podríamos todavía cuestionarnos si efectivamente está la Constitución, y pese a esto, los criterios que ha emitido en época reciente la Corte, pareciera que los tratados, inclusive en materia de derechos humanos, se encuentran limitados a lo que establezca la propia Constitución. Entonces, lo dejo por ahí. Si alguien tiene alguna opinión en relación al tema, también la puede expresar en este momento. Bien,
Pasamos a adelante, Natalie. Sí, ay, es que, bueno, a mí ese tema me gusta mucho. Sí. Y bueno, yo digo que, o sea, sí, las normas de derechos humanos están a la par de la norma constitucional, pero, o sea, al final del día, estas normas de derechos humanos se tendrán que atender a las propias limitaciones que va a establecer la propia Constitución. O sea, ahí va a imperar de nuevo el principio de constitucionalidad y la verdad es como muy, bueno, lo vemos como en derechos de la libertad de expresión, cuyas limitantes o restricciones, la verdad, son muy vagas y sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, la Corte Interamericana bueno, pues amplíe, por ejemplo, o reduzca más bien las restricciones a este derecho, pues o los defina mejor, en la Constitución no, o bueno, en las leyes reglamentarias no, es muy vago, por ejemplo, esas restricciones a la libertad de expresión o, por ejemplo, la figura de arraigo, ¿no? O sea, es inconvencional, pero sí es constitucional. Entonces, la verdad, yo creo que, bueno, en lo que le conviene, por así decirlo, al Estado mexicano, sí admite este principio, bueno, este parámetro de convencionalidad, bueno, este parámetro de constitucionalidad y en otras cosas, ¿no? Pues al final del día que la Constitución es la que va a prevalecer, por ejemplo, para establecer las limitaciones que van a tener todos los derechos, pues, fundamentales. Porque aquí, ¿dónde quedaría entonces también el principio pro persona? Vamos a escuchar a Mario para ver qué nos va a comentar. Bueno, si bien una de las interpretaciones que se ha hecho de esta contradicción de tesis 293-2011 es esa de que los tratados internacionales que contengan derechos humanos están a la par de la Constitución, yo ahí difiero, porque como tal no son los tratados internacionales, sino que son los derechos contenidos en los mismos. ¿Por qué? Porque si bien un tratado puede contener derechos humanos, no necesariamente tiene que ser su materia. Por ejemplo, el TEMEC puede contener derechos humanos, pero no va enfocado a la protección de los derechos humanos. Y lo que se protege, lo que está a la par de la Constitución, no es el tratado, sino los derechos contenidos en ellos. Bueno, yo así lo veo, y es la interpretación con la que más estoy de acuerdo. Sí, y estaría, bueno, quien tenga tiempo, ojalá que nos puedan compartir el archivo de la tesis para que todos lo tengan, porque si hay lo que nos plantea aquí María es interesante, porque es cierto, lo que debe de estar a la par de la Constitución no es la totalidad del tratado, porque tenemos algunos tratados, como menciona Mario, como el TEMEC, o algunos otros en materia comercial o de otra naturaleza, que no necesariamente están destinados para la regulación de los derechos fundamentales, pero los contienen. Entonces, al contenerlos, esto es lo que los hace estar a la par de la Constitución. Claro está que están contenidos dentro del propio tratado ese tipo de derechos. Es una interpretación, digamos, que más amplia, pero en algunos casos también coincido con Natalie en que a veces existe como es como si fuera un acordeón de la Corte, porque hay veces en que parece que existe una apertura muy clara para tratar de captar, de recibir los derechos que se encuentran contenidos en algunos tratados internacionales, y a veces parece que este acordeón se cierra para tratar de decir, no, es que estos derechos, aunque se vean muy bonitos y que estén plasmados en estos tratados, se tienen que ceñir a lo que establece la propia Constitución, e inclusive hay algunos teóricos que empiezan a cuestionar justamente también el tema del principio pro persona que está consignado dentro de la propia Constitución, porque si la idea es hacer una interpretación lo mayor o lo más amplia posible en materia de derechos humanos, ¿en dónde quedaría este principio pro persona si existen limitantes o restricciones que se encuentran dentro de la propia Constitución? Por ahí alguien más iba a participar y ya no lo dejé hablar, vi que levantaban la mano, no sé si fue Marlene o si fue alguien más, o Bianca, no sé quién fue, ¿no? Bueno, ya se echaron para atrás, entonces dejemos esto ahí pendiente, ojalá tengan oportunidad de checarlo de aquí al viernes, lo platicamos porque es un tema interesante, está sujeto a discusión, no hay nada dicho en la materia y los puntos de vista que podamos tener al respecto pueden ser relevantes, inclusive esto que nos está planteando Mario, pues implica que eventualmente se pueda hacer valer como un concepto de violación
en los amparos que podamos nosotros estar presentando y podamos abrir camino para una interpretación más amplia de algunos derechos como los que nos ha hecho referencia, por ejemplo, Natalie, en materia de derecho a la libertad de expresión o a la manifestación de las ideas, de culto, de alguno de los otros derechos que se encuentran por ahí consignados, porque, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de derechos en materia económicos, social y culturales. Ha existido una reticencia, digamos que casi permanente por parte de los estados para evitar vincularse en relación a eso, porque implica la erogación de grandes recursos económicos para el cumplimiento de estos deberes. Ejemplo, tenemos el tema del derecho a la salud. El derecho a la salud junto con el derecho a la vivienda o el derecho a la educación son derechos que corresponden a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pertenece a esta esfera de derechos. El problema implica para los estados para asumir compromisos en este tipo de materia es que requieren de grandes cantidades de dinero para poder implementarlos, para poderlos garantizar al resto de la población. Porque ¿cómo garantizas el derecho a la salud si tienes que proporcionarles, por ejemplo, hospitales, medicamentos, personal calificado, que cualquier persona pueda acudir ante cualquier institución para la prestación del servicio médico? ¿Cómo lo haces? Esto implica necesariamente el uso de grandes cantidades de dinero que deban de destinarse para el cumplimiento de este tipo de derechos. Otro que tenemos, el tema de la vivienda. Está muy bonito lo que establece la Constitución de lo que podemos entender como el derecho a la vivienda, pero ¿cómo se garantiza? Porque existe, bueno, es que el Estado lo garantiza con la posibilidad que tiene el ciudadano para adquirir el bien cuando quiera, cuando pueda. Pero esto es efectivamente el derecho a la vivienda, entre otras cosas. Digo, el tema es amplio. Vamos a ver ahorita las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en materia de celebración de tratados. Cuando estamos hablando de las facultades que tiene el Ejecutivo en materia de celebración del tratado, vamos a ver por qué este artículo de manera constante ha sido objeto de señalamiento de cita por parte del Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo se tiene que ceñir a lo que establece la fracción 10ª. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: fracción 10ª, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado de la República. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. Ya hemos visto que en qué consisten de manera genérica, cuáles son estos principios, en qué consisten: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Como ustedes podrán ver, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 89, fracción 10ª, tenemos uno, quién debe dirigir la política exterior, que está en manos del Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de celebrar estos tratados, el momento en el que pueden adoptar esta decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar o enmendar los tratados, y bueno, que esto lo puede realizar el Poder Ejecutivo siempre y cuando tenga la aprobación del Senado de la República. En cuanto al despliegue de la política exterior de nuestro país, es claro que México no debe de meterse en aquellos asuntos que le competen de manera interna a los estados, como elegir su forma de gobierno. México no puede incidir en las decisiones que de manera soberana se adopten por otros estados. En la no intervención, recordemos pues que México no puede entrometerse también en algunos otros asuntos que no son de su competencia, no tiene que conocerlos, no tiene por qué resolverlos. Y bueno, México afortunadamente tiene una política de que las controversias que se susciten tengan que resolverse a través de medios pacíficos de solución de controversias. Y bueno, México tiene que hacer patente en el desarrollo de esta política internacional estos principios que se encuentran contenidos en el artículo 89, fracción 10ª. El artículo 133 ya no tenemos tiempo. El artículo 133 tiene que ver ya con la jerarquía de los tratados, y esto lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ya vamos a terminar. Denme nada más un momentito en lo que tomo la captura de pantalla.
Listo, ya se pueden retirar. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Igual. Gracias, profe. Bye. Hasta luego, profe. Profe, cuídese mucho, hasta luego. Bye. Gracias. Bye.